La colección de lugares y artefactos que están a punto de ver proviene de tiempos lejanos y lugares remotos. Hemos encontrado tesoros antiguos para ustedes de todo el mundo y de fascinantes periodos de la historia. Todos tienen algo en común, son increíbles hallazgos y estamos emocionados de mostrárselos. Comencemos. Número 1. La armadura de Dendra. La panoplia de Dendra es un artefacto único con un nombre peculiar, pero tal vez sea más útil referirnos a ella como la armadura de Dendra. Esta armadura es muy diferente de la mayoría de las armaduras antiguas. Es un ejemplo perfecto de armadura de cuerpo completo, típica de la era micénica, hace más de 3000 años. Lleva su nombre porque fue encontrada cerca del pueblo de Dendra, en Argólida, Grecia, en mayo de 1960. El arqueólogo sueco que la descubrió señaló que es el ejemplo más temprano conocido de latón martillado utilizado en armaduras corporales. Los expertos modernos están de acuerdo y creen que los paneles de latón que componían el traje tienen alrededor de 3500 años. Aunque útil para proteger los órganos vitales, habría sido incómodamente pesada. El latón en sí es pesado, pero las tiras de cuero que mantenían unidos los paneles hacían el traje aún más incómodo. Quien usara esta armadura estaría protegido desde el cuello hasta las rodillas, pero probablemente habría tenido serias dificultades para moverse en el campo de batalla. Número 2. El tesoro de Vind. Esta es la historia de un afortunado hallazgo en Dinamarca, en septiembre de 2021. Nuestro relato se sitúa en Vindel, donde un detectorista de metales aficionado encontró un botín de artefactos dorados con una antigüedad de 1000 años, en un campo. La mayoría de los hallazgos son monedas de oro del Imperio Romano, pero también se incluyen medallones y bracteatos. Estas piezas ornamentales solían coserse en la ropa como decoraciones, lo que hoy en día llamaríamos accesorios. Uno de los bracteatos está inscrito con escritura nórdica antigua que se traduce como el Alto, lo cual sugiere que su propietario original era un monarca local. También podría ser una referencia a Odín, el más poderoso de los dioses nórdicos. Los arqueólogos creen que la razón de enterrar estos objetos dorados es similar a la de muchos otros tesoros antiguos, un intento de mantenerlos seguros. En el año 536 ocurrió una enorme erupción volcánica en Islandia que causó caos en esta parte del mundo. Es posible que este suceso haya influido en la decisión de enterrarlos. Número 3. Estatua de Balikligol. Nuestro próximo descubrimiento es la estatua de Balikligol, también conocida como el hombre de Urfa. Se llama así por el lugar donde fue encontrada, Balikligol, cerca de Urfa, en Turquía. Esta escultura humanoide es considerada por algunos como la representación naturalista más antigua de un ser humano en el mundo. Algunos expertos van incluso más allá y afirman que es la estatua más antigua de cualquier tipo que se conozca. Fue tallada en arenisca hace alrededor de 11.000 años, lo que la hace aproximadamente tan antigua como Göbekli Tepe. El hombre de Urfa fue encontrado por accidente durante trabajos de construcción a principios de los años 90 en un sitio no muy lejos de Göbekli Tepe, por lo que es posible que sea un producto de la misma cultura. Es una pieza impresionante, de más de 1.80 metros de altura, con profundos ojos negros hechos de obsidiana. La forma de V alrededor de su cuello se piensa que representa un collar, mientras que el hecho de que sus manos estén situadas alrededor de sus genitales podría interpretarse como una expresión de modestia. La figurilla de Lowenmensch y la Venus de Dolnipstonice son ambas más antiguas que el hombre de Urfa, al igual que la Venus de Bendorf y la Venus de Brasempouy. Sin embargo, estas son estatuillas, no estatuas, y no son ni de cerca tan detalladas. Número 4. La ciudad antigua de Pinara. Nos dirigimos a Turquía con el antiguo sitio de Pinara, un asentamiento construido al pie del monte Babad. Las personas que vivieron aquí enterraron a sus muertos en tumbas en forma de panal, talladas en la cara del acantilado. Se sabe muy poco sobre las personas que habitaron este lugar. La mayor parte de la información proviene de los escritos de Menecrates, un historiador licio que vivió hace 2400 años. Según él,
Pinara fue construida porque la ciudad de Santos se estaba volviendo peligrosamente superpoblada y algunos de sus residentes tuvieron que ser enviados a otro lugar. Algunas fuentes mencionan que Alejandro Magno conquistó Pinara en el año 334 a.C., pero esta afirmación es controvertida. Atacar Pinara habría sido una pérdida de tiempo para Alejandro, ya que era estratégicamente poco relevante y estaba en una ubicación remota y de difícil acceso. Algunas inscripciones dentro de las tumbas están en licio, pero otras están en griego, lo que indica que los griegos eventualmente llegaron aquí, ya fuera bajo el liderazgo de Alejandro o no. Los grabados en las rocas dentro y alrededor de las tumbas sugieren que pudo haber habido culto fálico, pero esto tampoco puede ser confirmado. Número 5. Tumba de Salomé. Aquí hay un descubrimiento fascinante que proviene de un sitio arqueológico bien establecido. Durante la década de 1980, un hombre descubrió accidentalmente una tumba rica e históricamente significativa en el Parque Nacional Tel Lachis, cerca de Jerusalén. Desde entonces, ha sido nombrada la tumba de Salomé, en honor a una mujer que se dice asistió en el nacimiento de Jesucristo. Aunque no hay una conexión comprobable entre la tumba y esta figura bíblica, se realizaron excavaciones en diciembre de 2022, las cuales arrojaron una colección de pequeños artefactos, incluyendo varias lámparas de peregrinos. La presencia de estas lámparas es significativa, ya que indica que el lugar ha sido considerado sagrado durante siglos. Basándose en la evidencia revelada por las nuevas excavaciones, parece que originalmente fue una cámara funeraria judía del período romano, pero fue reutilizada en algún momento posterior. Aunque Salomé casi con certeza nunca fue enterrada aquí, se sabe que existió un culto en su honor en el siglo V, y es posible que este lugar haya sido un sitio de veneración para sus seguidores. Número 6. El vaso Portland y el vidrio camafeo. El vidrio camafeo, una forma de arte en vidrio de lujo, es un testimonio exquisito de la ingeniosidad de los antiguos artesanos. Esta técnica consiste en grabar y tallar capas fusionadas de vidrio de diferentes colores para producir diseños intrincados. Apareció por primera vez en el arte romano alrededor del 30 a.C. El ejemplo más famoso es el vaso Portland, que actualmente se encuentra en el Museo Británico. El vidrio camafeo se produjo principalmente en dos periodos, el temprano, desde aproximadamente el 30 a.C., hasta el 60 después de Cristo, y el segundo, desde finales del siglo I hasta el periodo de Constantino el Grande y sus hijos. Después de ese periodo, la técnica se perdió durante siglos hasta que fue redescubierta en Europa en el siglo XVII y perfeccionada nuevamente en el siglo XIX. En el periodo del Art Nouveau, artistas como Émile Gallé y Dawn de Nancy introdujeron diseños florales y naturales en lugar de los esquemas clásicos inspirados en Roma. Hoy en día, el vidrio camafeo sigue produciéndose, recordándonos el atractivo atemporal de esta forma de arte. Si perdimos esta técnica durante siglos, ¿qué otros conocimientos olvidados podrían estar esperando ser redescubiertos? Número 7. El casco de mezcal. Nuestro primer artefacto es el casco de guerra de Mezcal, una impresionante pieza de oro asociada con el legendario rey de Kis de la primera dinastía de Ur, hace 4600 años. Sin embargo, hay un misterio, no estamos seguros de si pertenecía a Mezcalamdug el joven o a su abuelo, Mezcalamdug el mayor, ambos poderosos gobernantes de Same y Akkad. El casco fue hallado en 1924 por Leonard Woolley, un arqueólogo británico, dentro de una tumba junto con otros exquisitos bienes funerarios. Woolley calculó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte, lo que sugiere que podría haber sido Mezcalamdug el joven. Sin embargo, en la antigüedad, una persona de esa edad también podía ser abuelo. Curiosamente, este diseño de casco solo se ha encontrado en tumbas de otros dos reyes, Eannatum y Sargón el Grande, ambos gobernantes de Kis. Esto refuerza la teoría de que el casco era una especie de corona ceremonial para los monarcas. Número 8. La estela de mesa. Es un artefacto fascinante con un doble nombre, también conocida como la piedra moabita.
Este monumento se puede fechar de manera confiable alrededor del año 840 a.C. y contiene una inscripción en cananeo que cuenta la historia del rey Mesa de Moab. Está escrita en primera persona, como si el propio rey estuviera hablando. En el texto, el rey afirma cómo Camós, el dios de Moab, había abandonado a su pueblo en ira y permitió que el reino de Israel lo subyugara. Sin embargo, el dios regresó a petición del rey, para ayudar a Mesa a liderar a su pueblo de vuelta hacia la independencia. La inscripción también detalla ampliamente los numerosos proyectos de construcción realizados en las tierras recién restauradas. No hay mucha modestia en esta inscripción, pero la modestia es una rareza en los registros de los monarcas antiguos. Lo más notable de este hallazgo no es solo su contenido, sino el hecho de que se haya encontrado en una sola pieza. Es, sin duda, la inscripción de la Edad de Hierro más grande jamás descubierta en Jordania. Cuando fue hallada, se convirtió en la primera evidencia física de que el idioma moabita había existido alguna vez. Además, la descripción de la victoria de Mesa sobre Israel parece confirmar un pasaje en Segundo de Reyes 3, un capítulo del Antiguo Testamento. Número 9. El colgante de Maliá. Otro ejemplo impresionante de la artesanía antigua es el colgante de Maliá, también conocido como las abejas de Maliá. Esta exquisita joya de oro, fabricada entre 1800 y 1650 a.C., proviene de la civilización minoica. Fue descubierta en 1930 en una tumba en Crisolacos, Maliá, Creta. El colgante muestra dos insectos idénticos, probablemente abejas o avispas, unidas cabeza a cabeza en un diseño perfectamente simétrico. Las alas se extienden hacia atrás y desde sus bordes cuelgan tres discos decorativos. Los insectos parecen sostener un disco circular central con un glóbulo más pequeño encima, como si lo estuvieran comiendo. Este colgante está en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta y es considerado una de las piezas más icónicas de la joyería minoica. Aunque aún sabemos poco sobre esta civilización, su maestría en el arte es innegable. Número 10. Código de Gortina. Este descubrimiento es más un concepto que un artefacto, aunque es un concepto que existe en forma física. Se trata del Código de Gortina, a veces referido como el Gran Código. Este código de leyes fue la base del derecho civil en la antigua ciudad-estado griega de Gortina, en lo que ahora es Creta. Todo lo que sabemos del código proviene de los pasajes sobrevivientes que fueron inscritos en las paredes de lo que alguna vez fue el ágora de la antigua ciudad. Incluso en su estado incompleto, es la inscripción griega antigua más larga que existe, a excepción de la de Diógenes de Oenoanda. Basándose en el estilo de la inscripción, los expertos creen que fue grabada por una sola persona y tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. Los temas tratados en el código incluyen el procedimiento para presentar una demanda, protecciones para los acusados, castigos por adulterio y ofensas sexuales, y leyes de herencia. La mayoría de los crímenes cubiertos por la inscripción eran punibles mediante multas, lo que efectivamente significa que las leyes podían no aplicarse para los residentes más ricos de Gortina. Curiosamente, parece que solo los hombres eran castigados por adulterio, ya que no se define un castigo para las mujeres adúlteras. Número 11. Zapatos en Vindolanda. El sitio del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca de Northumberland, en Inglaterra, ha sido un tesoro para los arqueólogos en tiempos recientes. Las excavaciones continúan y cada semana se hacen nuevos descubrimientos. Algunos de los artefactos más notables recuperados recientemente en Vindolanda son sandalias, un tipo de antigua herradura romana. Los 4 zapatos están tan bien conservados que aún se puede ver el patrón de la suela, un detalle agregado para evitar que se cayeran de los pies del caballo. Los arqueólogos han podido datarlos en el primer siglo. A lo largo de los 500 años que los romanos ocuparon Vindolanda, se construyeron hasta 9 fuertes, y cada nueva legión erigía su propio fuerte sobre los restos de los anteriores. Esta superposición hace que Vindolanda sea un sitio complicado de explorar y excavar, lo cual ha prolongado las investigaciones en el lugar.
Esta colección de zapatos es un recordatorio de la larga relación entre los humanos y los caballos, aunque las herraduras modernas probablemente sean mucho más cómodas para los animales que estos antiguos objetos. Número 12. Descubrimiento de cremación en Cornwall. Nuestro próximo descubrimiento nos lleva a Cornwall, en Inglaterra. Es una vasija de barro que data de la Edad de Bronce. El artefacto es impresionantemente antiguo, pero normalmente no sería tan emocionante, ya que los descubrimientos de vasijas de barro de esta era son relativamente comunes en Inglaterra. Lo que hace diferente a esta es que no está vacía. Se cree que la vasija de 4000 años contiene restos humanos. Si los expertos están en lo cierto, esto es una cremación y entierro humano completamente intacto. La vasija fue descubierta con un grupo de otros artefactos de la Edad de Bronce, incluyendo herramientas de sílex y otras piezas de cerámica, en un sitio llamado Handers Barrow, cerca de Loe. El túmulo está en medio del campo de un agricultor, por lo que los arqueólogos responsables del descubrimiento agradecieron su buena suerte de que de alguna manera nunca haya sido dañado por un arado en todos los años que ha estado enterrado allí. No tenemos idea de por qué la gente que vivía en esta parte de Cornwall durante la Edad de Bronce enterraba a sus personas en túmulos, y es posible que nunca lo sepamos. El suelo en esta parte de Inglaterra es ácido, por lo que muchos entierros, artefactos y otras reliquias de esta era son destruidos mucho antes de que los arqueólogos los encuentren. Número 13. Descubrimiento de mano momificada. Nuestro próximo descubrimiento es un poco macabro, pero igualmente fascinante. Es la mano momificada de un niño pequeño descubierta en un cementerio en Nyarloring, en el sur de Hungría, en 2018. El resto del cuerpo del niño estaba esquelético, pero la mano, el antebrazo y la parte superior de la espalda estaban momificados. El científico Janos Balas estudió el extraño fenómeno y llegó a una conclusión asombrosa. La pequeña moneda de cobre en la mano del niño fue responsable de la momificación parcial. Se sabe desde hace mucho tiempo que el cobre tiene propiedades antimicrobianas, pero nunca se había visto nada a esta escala. Al mismo tiempo, Balas descubrió que el bebé había sido enterrado mucho después del abandono del cementerio. La mayoría de los cuerpos allí fueron enterrados entre los siglos XI y XVI, pero este bebé murió hace solo 150 años. Balas cree que la explicación más probable es que fue un niño nacido muerto de una familia de clase baja que vivía cerca. Ellos envolvieron el cuerpo de su hijo en tela, lo enterraron en el cementerio abandonado y colocaron una moneda en su mano para pagar a San Juan Bautista por un bautismo, de acuerdo con una antigua tradición que se ha observado en otros lugares de Europa, pero nunca antes en Hungría. Número 14. La ciudad de Susa. Ahora viajamos a Irán, al sitio de la antigua ciudad de Susa, cuya historia se remonta a 6000 años. Situada en 3 colinas conocidas como la Acrópolis, la Ciudad Real y el Padaná, Susa fue testigo de la ascensión y caída de grandes imperios. Originalmente una aldea alrededor del 4200 a.C., Susa se convirtió en la capital del reino elamita y del imperio persa aqueménida. Su destino estuvo marcado por victorias militares y saqueos, como los llevados a cabo por Nabucodonosor II y Asurbanipal. La ciudad alcanzó su apogeo con la construcción de magníficos palacios por Darío y Artajerjes II, aunque tras la conquista de Alejandro Magno y su posterior transferencia al dominio de Seleuco I, comenzó su declive. Durante los periodos Parto y Sasánida, Susa experimentó cierta recuperación, con el crecimiento de áreas residenciales y una comunidad cristiana emergente. Sin embargo, la conquista árabe en el siglo VII trajo un cambio cultural significativo con la llegada del Islam. Hoy, las ruinas de Susa son más que restos antiguos, son testigos del flujo y reflujo de la civilización humana a lo largo de milenios. Número 15. Crucigrama griego. Millones de personas disfrutan de los crucigramas hoy en día, pero pocas son conscientes de que la historia de esta actividad se remonta miles de años atrás. En las ruinas de la antigua ciudad de Esmirna, dentro de los límites de la moderna ciudad de Izmir, en Turquía, se encuentra un crucigrama grabado en la pared de una basílica de 2500 años de antigüedad.
Este crucigrama parece haber sido escrito unos 500 años después de la construcción de la basílica y contiene palabras griegas que se pueden leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Técnicamente, sería más preciso llamarlo un acróstico que un crucigrama, pero la esencia es la misma. Desentrañar el significado de este crucigrama es complicado, ya que contiene nombres de personas y palabras griegas aparentemente al azar. Algunos creen que podría haber sido una herramienta de comunicación secreta utilizada por los primeros cristianos. Hace 2000 años, las palabras habrían estado ocultas detrás de postes, lo que las hacía menos visibles. Por otro lado, también es posible que el crucigrama haya sido creado, al igual que los modernos, como una forma de entretenimiento.